Te entiendo y te pido disculpas por el malentendido. Ahora me doy cuenta de que al añadir encabezados adicionales y dividir la historia en secciones, no te estaba dando exactamente lo que pedías. Aquí están sus líneas, exactamente como las proporcionó, con solo la puntuación necesaria agregada. Nunca pensé que una fiesta de Halloween me cambiaría la vida, pero ahí estaba, parada en un rincón de la lujosa recepción de nuestra firma, sintiéndome como una impostora con mi disfraz de Mujer Maravilla. A los 35, debería haber superado esta tontería, pero los socios insistían en que el equipo se sintiera unido. Tiré del corpiño demasiado ajustado, maldiciendo en voz baja. Problemas con el lazo de la verdad, bromeó una voz detrás de mí. Me di la vuelta, casi derramando mi bebida, y me encontré cara a cara conmigo misma. No, otra Mujer Maravilla, pero qué bien que lo llevaba. Parece que las grandes mentes piensan igual, logré decir, observando su postura segura y sus traviesos ojos verdes. Soy Valerie, respondió, extendiendo la mano. Su firme agarre me provocó un cosquilleo inesperado en el brazo. Adivina, ¿te escondes de los frikis de la informática disfrazados de la Liga de la Justicia? Me reí, sorprendida de lo fácil que era identificarme. Culpable. ¿Y tú? Ay, me voy a dormir, me guiñó Valerie. Mi amiga trabaja aquí y dijo que habría bebida gratis. No pude resistirme a la oportunidad de presumir de mis habilidades de cosplay. Durante la siguiente hora, nos acurrucamos en nuestro pequeño rincón, intercambiando anécdotas y comentarios sarcásticos sobre nuestros compañeros. Descubrí que Valerie dirigía una startup tecnológica y tenía un sentido del humor increíble. Me encontré riéndome más de lo que me había reído en meses, quizá años. Entonces, Siena, dijo Valerie, inclinándose con aire conspirador, ¿qué hace una abogada inteligente y hermosa como tú sola en una fiesta como esta? Sentí un rubor en el cuello, y no solo por el champán. Ah, ya sabes, casada con el trabajo y todo eso. Además, acabo de divorciarme. Los hombres son complicados, Valeria arqueó una ceja. ¿Hombres, eh? ¿Alguna vez pensaste en simplificar las cosas? Antes de que pudiera procesar la insinuación, un aquamen borracho se interpuso entre nosotros, rompiendo el momento. Valerie lo tranquilizó con una risa y luego se volvió hacia mí. Bueno, Siena, ha sido un placer, pero probablemente debería escaparme antes de que seguridad se dé cuenta de que soy un intruso. Sacó una tarjeta de presentación y me la puso en la mano. Si alguna vez quieres hablar de derecho, tecnología u otras opciones más sencillas, me guiñó un ojo, llámame. La vi abrirse paso entre la multitud, con el corazón latiéndome con fuerza de una forma inexplicable. Miré la tarjeta, Valerie Chen, CEO de Neuralink Solutions. El resto de la fiesta pasó como un rayo. Hice las rondas de rigor, sonreí ante los chistes adecuados, pero mi mente seguía divagando hacia esos ojos verdes y esa sonrisa enigmática. Para cuando llegué a casa, quitándome mis ridículas botas, estaba convencida de que solo era el alcohol y la noche tan inusual, pero mientras yacía en la cama, con la tarjeta de Valerie en la mesita de noche, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. Había pasado 2 años desde mi divorcio centrada únicamente en el trabajo, construyendo muros alrededor de mi corazón. Ahora, con solo unas palabras y una caricia prolongada, esos muros se tambaleaban. Me dije a mí misma que no era nada, una conexión fugaz en una fiesta tonta. Por Dios, era heterosexual, felizmente divorciada y casada con mi carrera. Y, sin embargo, me dormí con la risa de Valerie resonando en mis sueños, preguntándome qué habría querido decir exactamente con opciones más sencillas. Poco sabía que esa tarjeta de visita sería mi primer paso hacia un mundo que nunca supe que me estaba perdiendo. 2 semanas después de la fiesta de Halloween, estaba entre papeles cuando María, mi asistente legal, asomó la cabeza. Siena, hay un cliente potencial que quiere verte. Dice que es urgente, suspiré, frotándome las sienes. Bien, que pasen. La puerta se abrió de golpe y me dio un vuelco el corazón. Valerie Chen entró a grandes zancadas, cambiando su disfraz de Mujer Maravilla por una elegante chaqueta y pantalones de vestir. Su sonrisa segura no había cambiado nada. Vaya, vaya, dijo, sentándose en la silla frente a mí. Qué gusto encontrarla aquí, abogada. Me ajusté la blusa, repentinamente cohibida. Valerie, esto es inesperado, espero que sea una sorpresa agradable. Se inclinó hacia adelante, con esos ojos verdes brillando con picardía. Necesito un abogado, y pensé que quién mejor que la mujer que me salvó de una noche de charla incómoda. Nos sumergimos en el mundo de los negocios,
mientras Valerie nos explicaba las complejidades de la última tecnología de interfaz neuronal de su startup. Me fascinó, no solo la ciencia innovadora, sino también la pasión que transmitía su voz. A medida que la reunión se alargaba hasta la noche, nuestra conversación se desvió del trabajo a un ámbito más personal. Entonces, dijo Valerie, haciendo girar un bolígrafo entre sus dedos, ¿has pensado en esas opciones más simples que discutimos? Sentí que me sonrojaba. Puede que sí, pero es complicado, la vida siempre es complicada, Sienna, respondió con suavidad. A veces hay que aceptar el caos. Durante las siguientes semanas, nuestras sesiones de estrategia nocturna se convirtieron en algo habitual. Me decía a mí misma que se trataba simplemente de una atención minuciosa al cliente, pero en el fondo sabía que había algo más. El hormigueo en la piel al coger el mismo documento, las miradas fijas sobre los envases de comida para llevar, era una danza de tensión y posibilidad. Una noche, mientras revisábamos contratos, nuestras manos se rozaron. En lugar de separarse, los dedos de Valerie se entrelazaron con los míos. El mundo pareció detenerse. Sienna, susurró, con la cara a centímetros del mío, creo que ambas sabemos que esto ya no se trata solo de asesoría legal. No podía respirar, no podía pensar. Solo conocía la calidez de su mano y la intensidad de su mirada. Valerie, el estridente timbre del teléfono de mi oficina rompió el instante. Retrocedí bruscamente, buscando el auricular. Era el socio gerente, que me citaba a una reunión de emergencia. Tengo que irme, dije con voz temblorosa. Lo siento, Valerie asintió, comprensiva pero decepcionada. Seguiremos con esta conversación en otra ocasión. Mientras me apresuraba a la sala de conferencias, mi mente daba vueltas. ¿Qué demonios estaba haciendo? Era heterosexual. Tenía una carrera respetable, una vida que había reconstruido con esmero tras mi divorcio, y sin embargo, en esos momentos de tranquilidad con Valerie, todo lo que creía saber sobre mí parecía desmoronarse. La reunión de emergencia resultó ser peor de lo que podría haber imaginado: recesión económica, pérdida de clientes, recortes necesarios. Para cuando regresé a mi oficina, Valerie se había ido, dejando solo una nota garabateada a toda prisa: llámame cuando estés lista para hablar de todo. Me desplomé en mi silla, emocional y físicamente agotada. En el lapso de una hora, mi mundo cuidadosamente construido se había puesto patas arriba. El trabajo por el que lo había sacrificado todo estaba de repente en terreno inestable, y la única persona con la que quería hablar de ello era la misma persona que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Mientras miraba la nota de Valerie, mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Me enteré de los problemas de la empresa. Parece que estamos en el mismo barco. Mis inversores se retiraron. ¿Unas copas? A ambos nos vendrían bien. Dudé, con el dedo sobre el botón de respuesta. Me di cuenta de que era una encrucijada. Podía ignorar el mensaje, sumergirme en el trabajo y fingir que las últimas semanas nunca habían sucedido, o podía dar un salto a lo desconocido. Respiré hondo y escribí: dime el lugar. Allí estaré. Al coger mi abrigo, me vi reflejada en la ventana de la oficina. Por primera vez en años, a pesar del caos que me rodeaba, vi una chispa de emoción en mis ojos. Pasara lo que pasara después, sabía una cosa con certeza: la vida estaba a punto de volverse mucho más interesante. El bar estaba tenuemente iluminado, una neblina de humo flotaba en el aire. Vi a Valerie en una mesa de la esquina, con 2 vasos de whisky ya esperándome. Al sentarme frente a ella, arqueó una ceja. ¿Qué día tan malo has tenido?, preguntó, acercándome un vaso. Me bebí la mitad de un trago, haciendo una mueca de dolor por el ardor. Podría decirse que sí. La empresa está recortando personal a diestro y siniestro. Puede que me quede sin trabajo para finales de semana. Valerie asintió con simpatía. Únete al club. Mi principal inversor se echó atrás y se retiró esta mañana. Nos quedamos en silencio un momento, mientras el peso de nuestra desgracia compartida se asentaba entre nosotros. Entonces, inesperadamente, empecé a reír. Valerie me miró como si hubiera perdido la cabeza. Lo siento, jadeé, secándome las lágrimas. Es que, Dios mío, qué desastre, ¿verdad? Hace un mes lo tenía todo resuelto, y ahora. Señalé vagamente el aire que nos rodeaba. Los labios de Valerie se curvaron en una sonrisa. Ahora estás bebiendo whisky barato con una mujer que te hace cuestionar tu sexualidad. Me atraganté con mi bebida. Eso no es, quiero decir, tranquila,
Siena, dijo riendo entre dientes, extendiendo la mano por encima de la mesa para apretarme la mía. Solo bromeaba. Más que nada, el roce me dio una sacudida y, de repente, ya no pude ignorarlo, la atracción, la confusión, el terror estimulante. Valerie, dije, con la voz apenas por encima de un susurro, ¿qué hacemos aquí? Me miró a los ojos, ahora con una expresión seria. Creo que sabes exactamente lo que hacemos. La pregunta es, ¿estás listo para admitirlo? Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. Nunca he. O sea, no soy gay, yo tampoco, terminó Valerie por mí, hasta que lo fui. La sexualidad no siempre es un punto fijo, Siena. A veces es un viaje, hablamos durante horas, vaciando nuestras copas y nuestros corazones. Le conté sobre mi divorcio, los años que pasé sumergida en el trabajo para evitar enfrentar mi propia soledad. Ella compartió historias de su propia salida del closet, los desafíos y la profunda sensación de finalmente ser fiel a sí misma. Mientras el bar se vaciaba a nuestro alrededor, Valerie se acercó. Mira, no voy a presionarte, pero me gustas, Siena. Muchísimo. Y creo que tú también sientes algo. Pase lo que pase, tú decides. Mi corazón se aceleró al contemplar esos cautivadores ojos verdes. Todo mi ser gritaba que corriera, que me refugiara en la seguridad de lo conocido, pero una voz más baja, una que había estado ignorando durante demasiado tiempo, susurró, da el salto. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, acorté la distancia entre nosotros, presionando mis labios contra los suyos. El beso fue suave, tentativo al principio, luego se profundizó a medida que años de deseo reprimido afloraban. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, vi mi propia maravilla y confusión reflejadas en el rostro de Valerie. «¡Guau!», murmuró tocándose los labios. Sí, asentí, sin poder dejar de sonreír. De verdad que lo fue. El hechizo se rompió cuando mi teléfono vibró insistentemente. Una serie de mensajes de pánico de María sobre la última crisis de la empresa. La realidad me golpeó de golpe. Yo, murmuré, mientras revisaba los mensajes. Tengo que irme. Esto es complicado, terminó Valerie con un dejo de resignación en la voz, asentí, dividida entre la responsabilidad y el deseo de vivir este momento para siempre. Lo siento, es que, necesito tiempo para procesar todo esto. Valerie me apretó la mano una última vez mientras me levantaba para irme. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Siena, no dejes que el miedo decida por ti. Los siguientes días transcurrieron entre reuniones, llamadas y noches de insomnio. La firma sufría una pérdida de clientes y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, era evidente que el futuro se acercaba. Para el viernes por la tarde, la mitad del personal había sido despedido, incluida María. Me quedé en mi oficina mirando las paredes que había considerado mi hogar durante la última década, esperando el despido. Cuando vibró mi teléfono, esperaba otro golpe de suerte corporativo. En cambio, era Valerie. Me enteré de la empresa. ¿Cómo te va? Su simple mensaje desató algo dentro de mí. Sin darme cuenta, lo estaba soltando todo, mis miedos, mis frustraciones, la agobiante incertidumbre de lo que vendría después. Valerie escuchó con paciencia, ofreciéndome palabras de aliento y comprensión. Al terminar nuestra llamada, dudó un momento y luego dijo, mira, sé que es un momento un poco inoportuno, pero tengo una idea. Una propuesta de negocios, en realidad. ¿Por qué no vienes mañana y hablamos de ello? Acepté sin pensarlo mucho. Al colgar, una extraña sensación de calma me invadió. Mi carrera, mi identidad, todo, creía que mi conocimiento sobre mí misma estaba en constante cambio, pero por primera vez en años, sentí un atisbo de emoción ante lo desconocido. Esa noche, mientras recogía mi oficina, me encontré con una vieja foto mía de la Facultad de Derecho. La chica de ojos brillantes y ambiciosa que me devolvía la mirada me parecía una desconocida. Guardé la foto en mi bolso, un recordatorio de quién había sido y una incógnita sobre quién podría llegar a ser. Mañana, decidí, era el primer día de mi nueva vida, fuera lo que fuese. Estaba fuera del loft de Valerie, con la mano sobre el timbre. Una parte de mí quería correr, refugiarme en la vida segura y predecible que siempre había conocido. Pero había pasado la última década jugando a lo seguro, ¿y a dónde me había llevado eso? Desempleada y sola. Respiré hondo y pulsé el botón. Valerie respondió, vestida con vaqueros y un suéter suave, con un aspecto mucho más relajado que yo. Siena, sonrió, abrazándome. Pasa.
Su apartamento era una mezcla de tecnología elegante y detalles acogedores. Pizarras blancas cubiertas de diagramas complejos se alzaban junto a estanterías abarrotadas. Se sentía como si estuviera habitado, vivo, como mi propio y estéril apartamento nunca lo había estado. Entonces, dije, sentándome en su sofá, mencionaste una propuesta de negocios. Los ojos de Valerie se iluminaron. Bien. Escúchame. Eres una abogada corporativa brillante. Yo soy una innovadora tecnológica con contactos en toda la industria. ¿Y si combinamos nuestras habilidades? Expuso su visión, una consultora especializada en las implicaciones legales y éticas de las tecnologías emergentes. Con mi experiencia legal y su conocimiento tecnológico, podríamos acortar la distancia entre las rápidas innovaciones de Silicon Valley y el lento mundo de la regulación. Es arriesgado, admitió. Empezaríamos desde cero, pero creo que realmente podríamos marcar la diferencia. Le di vueltas, con la mente acelerada. Era ambicioso, aterrador y extrañamente emocionante. ¿De verdad crees que podríamos lograrlo? Valerie sonrió. Cariño, juntos podríamos conquistar el mundo. El cariño casual me revolvió el estómago. Carraspeé, intentando concentrarme. No es solo el negocio lo que me preocupa, Valerie. Esto, nosotros. También es nuevo. ¿Y si fracasamos? Me tomó la mano, y su tacto me provocó una ráfaga de chispas en el brazo. La vida está llena de, y sí. A veces hay que dar un salto de fe. Me quedé mirando nuestros dedos entrelazados, maravillándome de lo natural que se sentía. De acuerdo, susurré. Hagámoslo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Nos dedicamos por completo a construir nuestra nueva empresa, trabajando largas horas entre café y comida para llevar. Yo me encargaba del marco legal mientras Valerie contactaba con su red de contactos. Lenta pero segura, nuestra loca idea empezó a tomar forma. Pero no todo eran negocios. En los momentos robados entre reuniones y sesiones de planificación nocturnas, Valerie y yo explorábamos esta nueva faceta de nuestra relación. Caricias suaves al cruzarnos en la cocina, miradas fijas por encima de las pantallas de los portátiles, la deliciosa tensión de la atracción mezclada con la emoción del nuevo amor. Una noche, exhaustos pero eufóricos tras conseguir nuestro primer cliente, nos desplomamos en el sofá de Valerie entre risas. Lo logramos, susurré, casi sin creerlo. De verdad lo logramos. Valerie se volvió hacia mí con los ojos brillantes. ¿Alguna vez tuviste alguna duda? En ese momento, invadido por la alegría y la adrenalina, no pude contenerme más. Me incliné hacia ella, capturando sus labios en un beso que, en comparación, hizo que nuestro primer beso pareciera casto. Valerie respondió con entusiasmo, acercándome más a ella mientras años de deseo reprimido se desbordaban. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, Valerie me ahuecó la cara entre las manos. Vaya, murmuró ella. Sí, asentí, sin poder dejar de sonreír. De verdad que lo fue. Nos quedamos hablando hasta el amanecer, compartiendo esperanzas y miedos, sueños e inseguridades. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente vista y aceptada, no por quien fingía ser, sino por quien realmente era. Mientras el sol se asomaba por las ventanas, Valerie bostezó y se estiró. Deberíamos dormir un poco. Se avecina un gran día, asentí, repentinamente tímido. Debería irme a casa, supongo. Valerie me tomó la mano. O podrías quedarte. Las implicaciones flotaban en el aire entre nosotros. Era el punto de no retorno. Pensé en mi antigua vida, en los muros que cuidadosamente había construido alrededor de mi corazón. Entonces miré a Valerie, esa mujer brillante y hermosa que había revolucionado mi mundo de la mejor manera posible. Me gustaría, dije en voz baja. Lo que siguió fue una noche de tierna exploración y apasionado descubrimiento. Fue incómoda y torpe por momentos, pero también dulce y emocionante de maneras que nunca antes había experimentado. Mientras yacíamos juntos después, sentí una sensación de bienestar, de volver a casa, a un lugar que desconocía. A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para nuestro primer día oficial de trabajo, la realidad empezó a asaltarnos. ¿Qué diría la gente? ¿Cómo afectaría esto a nuestra vida profesional? Como si me leyera el pensamiento, Valerie me apretó la mano. Oye, dijo con dulzura, lo conseguimos. Juntos, respiré hondo y me enderecé. Tenía razón. Cualquier desafío que nos aguardara, lo afrontaríamos como equipo. Al salir del apartamento,
Vi nuestro reflejo en el espejo del pasillo, dos mujeres, de la mano, adentrándose en lo desconocido con esperanza y determinación. No era la vida que había planeado, pero allí con Valerie, supe que era la vida que estaba destinada a vivir. Lista para cambiar el mundo, sonrió Valerie, con las llaves tintineando en su mano, me incliné y le di otro beso rápido. Contigo, siempre. Y con eso, salimos a la brillante mañana de Greensboro, listos para afrontar lo que se nos presentara en los negocios y en el amor. 6 meses después de iniciar nuestra aventura, la vida era un caos maravilloso. Nuestro bufete, Kronos Tech Law, estaba ganando terreno en el floreciente mundo tecnológico de Greensboro. Valerie y yo trabajábamos jornadas de 14 horas, impulsadas por la cafeína y la emoción de crear algo desde cero. Pero por muy emocionante que fuera nuestro éxito profesional, palidecía en comparación con la alegría que encontraba en nuestra relación personal. Cada mañana me despertaba junto a Valerie, maravillándome de lo natural que se sentía. ¿Cómo había pasado toda mi vida sin saber que este tipo de conexión era posible? Pero a medida que nuestra burbuja de nuevo amor se expandía, la realidad empezó a asomar por los bordes. Empezó con susurros en eventos de networking, miradas de reojo cuando Valerie y yo nos acercábamos demasiado. Luego vinieron las preguntas directas de antiguos colegas. Sienna, tú y tu socio parecen muy unidos. ¿Qué tal va eso? Yo me reía, desviaba la conversación, cambiaba de tema. Pero cada vez, el nudo en el estómago se hacía más fuerte. No me avergonzaba de Valerie, ni mucho menos, pero la idea de enfrentarme a mi familia conservadora, de perder clientes que podrían no aprobarme, me aterrorizaba. Valerie, siempre perspicaz, notó mi inquietud. Una noche, mientras revisábamos contratos en la oficina de casa, abordó el tema. Sienna, dijo en voz baja, dejando el bolígrafo, tenemos que hablar de esto. Fingí ignorancia. ¿Sobre la cláusula Henderson? Creí que habíamos quedado. No, la maldita cláusula, interrumpió Valerie con la intensidad de sus ojos verdes. Sobre nosotros. Sobre cómo te pones nervioso cada vez que alguien pregunta por nuestra relación. Sobre cómo me presentaste como tu colega a ese posible inversor la semana pasada, sentí que me ardían las mejillas de vergüenza. Val, lo siento. Es que, es complicado. La vida siempre es complicada, ¿recuerdas? Repitió lo que le dije hace meses. ¿Pero ocultar quiénes somos? Esa no es la solución, hablamos hasta altas horas de la noche. Le hablé abiertamente de mis miedos al rechazo, a las críticas profesionales, a decepcionar a la familia a la que siempre me había esforzado por complacer. Valerie escuchó, ofreciéndome consuelo y comprensión, pero también un suave desafío. Lo entiendo, cariño, dijo, apretándome la mano. Salir del closet da muchísimo miedo. ¿Pero vivir una mentira? Eso da más miedo. A la mañana siguiente, armándome de valor, llamé a mi hermano Thomas. Nos habíamos distanciado desde mi divorcio. Su desaprobación de mi estilo de vida había creado una brecha entre nosotros. Pero si iba a hacerlo, tenía que empezar por la familia. Tommy, soy Sienna. Necesito hablar contigo de algo importante. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de mi vida. La sorpresa inicial de Thomas dio paso a la ira, y luego a un silencio gélido que dolió más que cualquier grito. No entiendo, dijo finalmente, con la voz tensa. No eres tú, Sienna. Es esa mujer, ¿verdad? Te ha confundido, respiré hondo, mientras las palabras de Valerie resonaban en mi mente. No, Tommy. Esta soy yo. Mi verdadero yo, por primera vez en mi vida. Colgó sin decir nada más, me desplomé en el sofá, con lágrimas corriendo por mi rostro. Valerie me abrazó fuerte, murmurando palabras de consuelo. Todo irá bien, cariño. Dale tiempo, las siguientes semanas fueron una montaña rusa. La noticia se extendió rápidamente en nuestra pequeña comunidad legal. Algunos colegas nos apoyaron, otros se mostraron incómodamente distantes. Perdimos a 2 clientes que alegaron diferencias de valores. Pero por cada revés, parecía haber una victoria inesperada. María, mi antigua asistente legal, me contactó con palabras de aliento. Ya era hora, jefe, me escribió. Siempre supe que uno era más que informes y horas facturables. Jennifer Wu, una abogada implacable a la que me había enfrentado en los tribunales, me sorprendió al recomendarnos a una importante firma tecnológica. Necesitan abogados que entiendan las implicaciones legales y sociales de su trabajo, explicó. ¿Quién mejor que ustedes dos?
Lentamente, pero con seguridad, encontramos nuestro equilibrio. Nuestro negocio siguió creciendo, atrayendo a clientes que valoraban nuestra perspectiva única. Y cada día que pasaba, me sentía más a gusto conmigo mismo. Una fresca tarde de otoño, Valeria y yo decidimos asistir a una gala benéfica del Centro Juvenil LGBTQ de Greensboro. Al llegar a la entrada, sentí una punzada de ansiedad que me resultaba familiar. Valeria me apretó la mano. No tenemos que hacer esto si no estás lista. La miré, a esta mujer brillante y hermosa que me había ayudado a descubrir una parte de mí que desconocía. Entonces pensé en todos los jóvenes que había dentro, luchando con los mismos miedos y dudas que yo. No, dije, enderezando los hombros. Estoy lista. Entramos de la mano, con la cabeza bien alta. La sala se quedó en silencio por un momento, y luego estalló en aplausos. Al parecer, nuestra salida del armario era vieja noticia para la mayoría de la comunidad queer de Greensboro. Mientras conversábamos, compartiendo nuestra historia con donantes y jóvenes, sentí que se me quitaba un peso de encima. Esto era lo que yo estaba destinada a hacer. Lo que estábamos destinados a hacer. Más tarde esa noche, mientras Valeria y yo bailábamos despacio bajo las luces centelleantes, ella se acercó. Estoy orgullosa de usted, consejera, susurró. La acerqué más, sin importarme quién me viera. Orgullosa de nosotras, corregí. Nos quedaba un largo camino por recorrer. Mi familia aún estaba en desarrollo, y desenvolvernos en el mundo empresarial como pareja abiertamente homosexual traería sus propios desafíos. Pero por primera vez en mi vida, me sentí total e inequívocamente libre. Mientras la música nos envolvía, me hice una promesa silenciosa a mí misma, a Valeria y a todos los que aún vivían con miedo. Afrontaríamos juntos lo que viniera después. La vida tiene una forma curiosa de darte sorpresas inesperadas cuando menos te lo esperas. Justo cuando Valeria y yo nos adaptábamos a nuestra nueva normalidad, haciendo malabarismos con nuestro negocio en crecimiento y nuestra floreciente relación, el pasado llamó a la puerta, literalmente. Era una tarde lluviosa de martes. Estábamos reunidos en nuestra oficina en casa, pensando estrategias para un caso de patentes complicado, cuando sonó el timbre. Valeria fue a abrir, dejándome sumido en un montón de documentos legales. Momentos después, oí voces alzadas. Frunciendo el ceño, me dirigí a la entrada, pero me detuve en seco. Allí, empapado y con aspecto de haber envejecido una década en 2 años, estaba mi exmarido, David Siena, dijo, con una mezcla de alivio y algo más que no pude identificar. Necesito tu ayuda. La siguiente hora fue surrealista. Resultó que David se había metido en serios problemas legales, un negocio fallido, inversiones cuestionables, y ahora enfrentaba posibles cargos por fraude. Había recurrido a mí, a nosotros, como último recurso. Valeria estaba tensa, con la mandíbula apretada mientras David contaba su historia. Podía ver las preguntas en sus ojos. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Cuando David terminó, un silencio incómodo invadió la sala. Me aclaré la garganta. David, yo, no estoy segura de ser la persona adecuada para ayudarte con esto. Se inclinó hacia adelante, con la desesperación grabada en el rostro. Por favor, Siena. Eres la mejor abogada que conozco. No tengo a nadie más a quien recurrir. Sentí la mano de Valeria en mi brazo, un suave apretón. Apoyo, comprensión, pero también una advertencia. Esto era peligroso. Necesito hablar de esto con mi pareja, dije finalmente. La mirada de David oscilaba entre Valeria y yo, y comprendió. Dijo en voz baja. Ya veo. Después de que David se fuera, prometiendo llamar mañana, Valeria y yo tuvimos nuestra primera discusión seria. Ella pensó que aceptar su caso era una pésima idea, una complicación innecesaria. Argumenté que no podía darle la espalda a alguien que lo necesitaba, aunque nuestra historia fuera complicada. Te está utilizando, Siena, dijo Valeria con frustración evidente en la voz. ¿No lo ves? Quizás, admití. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si de verdad necesita ayuda? Nos acostamos esa noche con el asunto sin resolver, con una tensión palpable entre nosotras. A la mañana siguiente, tomando un café, Valeria suspiró. Bueno, mira. Si de verdad quieres hacer esto, te apoyaré. Pero lo haremos juntas, como equipo. Y a la primera señal de problemas, nos largamos. ¿Trato hecho? Sentí una oleada de amor por esta mujer que me retó, me apoyó y no tuvo miedo de desafiarme. Trato hecho, dije,
sellándolo con un beso. Lo que siguió fue un torbellino de maniobras legales, trasnochadas y dilemas éticos cada vez más complejos. Cuanto más indagábamos en el caso de David, más turbias se volvían las aguas. Era evidente que había tomado decisiones monumentalmente estúpidas, pero si traspasaron la línea hacia el terreno criminal era frustrantemente ambiguo. Durante todo este proceso, me vi lidiando con emociones inesperadas. Volver a ver a David me trajo recuerdos, algunos buenos, muchos malos, de nuestra vida juntos. Creía que esas heridas habían sanado, pero trabajar de cerca con él reabrió viejas cicatrices. Una noche, después de una sesión de estrategia particularmente agotadora, David y yo nos encontramos solos en la oficina. Valeria había salido a cenar, dejando tras de sí un silencio incómodo. «Pareces feliz», dijo David de repente, señalando vagamente la sala. «Con ella, quiero decir», asentí, con una leve sonrisa en los labios. «Lo soy. Más feliz de lo que jamás imaginé». Guardó silencio un momento. «Entonces lo siento, Siena. Por muchas cosas. Creo que nunca te conocí de verdad, ¿verdad?». La cruda honestidad de su voz me tomó por sorpresa. «No estoy seguro de saberlo yo mismo en aquel entonces», admití. «Hablamos durante horas, hablamos de verdad, de una forma que nunca habíamos tenido durante nuestro matrimonio, sobre nuestros fracasos, nuestros arrepentimientos, las personas en las que nos habíamos convertido. Fue catártico, me trajo una sensación de cierre que no sabía que necesitaba». Cuando Valeria regresó, con bolsas de comida para llevar en la mano, se detuvo en la puerta, observando la escena. Por un instante, vi un destello de algo, dolor, miedo, en sus ojos. Pero entonces David se levantó, agradeciéndonos a ambos nuestra ayuda, y el momento pasó. Más tarde esa noche, mientras Valeria y yo estábamos en la cama, me volví hacia ella. «Necesito que sepas algo», le dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué?». «Lo que siento por ti, no se parece en nada a lo que sentía por David. Esto, nosotros, es mucho más». Los ojos de Valeria brillaron en la oscuridad. «Lo sé», dijo en voz baja. «Es solo que, a veces me preocupa no ser suficiente. Que te des cuenta de que cometiste un error». La acerqué a mí, con el corazón dolido por la vulnerabilidad en su voz. «Lo eres todo, Val. Todo lo que nunca supe que necesitaba». Mientras nos quedábamos dormidos, me di cuenta de que afrontar mi pasado solo había fortalecido mi compromiso con nuestro futuro. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos aguardaran, el caso de David, la persistente desaprobación de mi familia, el constante equilibrio entre el amor y el trabajo, sabía que los afrontaríamos juntos. Afuera, la lluvia por fin había parado y, en la tranquilidad de nuestra habitación, me prometí en silencio apreciar a esta mujer a mi lado, cuidar la vida que estábamos construyendo y nunca dar por sentado el hermoso, caótico y complejo amor que habíamos encontrado. El mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, en los brazos de Valeria, estaba exactamente donde debía estar. El sol de la mañana se filtraba por las persianas, proyectando franjas doradas sobre el cuerpo dormido de Valeria. Me incorporé sobre un codo, absorbiendo su visión. Incluso después de todos estos meses, seguía maravillándome de lo mucho que había cambiado mi vida. Como si percibiera mi mirada, Valeria abrió los ojos de golpe. «Buenos días, hermosa», murmuró, tirándome hacia abajo para darme un suave beso. Nos quedamos en la cama, intercambiando caricias perezosas y susurrándonos palabras cariñosas. Fue un raro momento de paz en lo que se había convertido en un torbellino de actividad. El caso de David se estaba calentando con la fecha del juicio acercándose, nuestro bufete se expandía, aceptando clientes de más alto perfil, y además, estaba la constante lucha por mantener nuestra relación en el ojo público. «Deberíamos levantarnos», suspiré, aunque no hice ningún movimiento para abandonar el calor del abrazo de Valeria. Sonrió, sus dedos trazando patrones en mi hombro desnudo. «O podríamos quedarnos aquí. Hacer novillos. Incluso te dejaré ser la cuchara grande». Me reí, tentado por la oferta, pero la realidad, como siempre, me golpeó. Mi teléfono vibró insistentemente en la mesita de noche. María, con novedades sobre el caso de David. Mientras nos preparábamos a regañadientes para el día, no podía evitar una sensación de inquietud. Algo se avecinaba, una tormenta en el horizonte que no podía ver con claridad. Esa sensación resultó profética cuando llegamos a la oficina y encontramos a un pequeño grupo de reporteros acampados afuera. María nos recibió en la puerta con expresión sombría. «Está en todas las noticias de la mañana», dijo, acompañándonos al interior.
Alguien filtró los detalles del caso de David a la prensa. Lo llaman el escándalo tecnológico de la década. Se me encogió el estómago al leer los titulares. Nuestras cuidadosas maniobras legales, las delicadas negociaciones en las que habíamos estado trabajando durante meses, todo eso aparecía ahora en todos los principales medios de comunicación de Greensboro. Valerie murmuró mientras revisaba su teléfono: esto es malo, Sienna. Realmente malo. Las siguientes horas fueron un torbellino de control de daños, atendiendo llamadas de clientes en pánico, intentando tranquilizar a nuestro equipo, todo mientras esquivaba las preguntas cada vez más agresivas de la prensa. A media tarde, me sentía como si me estuviera ahogando. Necesitamos hacer una declaración, dijo Valerie, paseándose por nuestra oficina. Adelántate a esto antes de que se agrave, asentí, demasiado exhausto para discutir. Redactamos un comunicado de prensa cuidadosamente redactado, enfatizando nuestro compromiso con las prácticas éticas y nuestra confianza en la inocencia de nuestro cliente. Pero mientras veía a Valerie entregarlo a las cámaras, no pude evitar la sensación de que solo estábamos reorganizando las sillas de cubierta del Titanic. Esa noche, al desplomarnos en el sofá, el peso del día finalmente me golpeó. Enterré la cara entre las manos, conteniendo las lágrimas de frustración. Oye, dijo Valerie suavemente, acercándome a ella. Saldremos de esta. Siempre lo hacemos, la miré, impresionado por la fe inquebrantable en sus ojos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Sonrió, metiendo un mechón de pelo detrás de mi oreja. Porque estamos juntos en esto. Y no hay nada que no podamos manejar como equipo. Sus palabras, tan sencillas pero a la vez tan poderosas, desataron algo dentro de mí. De repente, reí y lloré a la vez, abrumada por lo absurdo de todo. Dios mío, Val, jadeé entre risas entrecortadas. ¿Cómo hemos acabado aquí? Hace un año, era una abogada corporativa estirada que jamás había besado a una mujer. Ahora, estoy envuelta en un escándalo tecnológico, viviendo con la pareja más increíble que podría imaginar, y hace meses que no uso medias. Valerie se unió a mi risa. La tensión del día finalmente se disipó. La vida es así de curiosa, ¿verdad? Nunca sabes a dónde te va a llevar. A medida que nuestras risas se calmaban, reemplazadas por un silencio reconfortante, sentí una oleada de determinación. Ya habíamos superado tormentas antes, mi salida del armario, los primeros problemas de nuestro negocio, las complicaciones con David. También afrontaríamos esta de frente. ¿Sabes qué?, dije, incorporándome. Al diablo con el comunicado de prensa. Hagamos una entrevista completa. Contemos nuestra historia, a nuestra manera. Valerie arqueó una ceja. ¿Estás segura? Es un gran paso, asentí, sintiéndome más segura a cada segundo que pasaba. Ya no me esconderé más, Val. Estoy orgullosa de quién soy, de lo que hemos construido juntas. Es hora de que el mundo lo vea. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Valerie era radiante. Dios, te amo, dijo, atrayéndome para un beso apasionado. Pasamos el resto de la noche planeando nuestra estrategia de medios, animados por la comida para llevar y la energía vertiginosa de tomar las riendas de nuestra narrativa. Para cuando finalmente nos metimos en la cama, exhaustos pero eufóricos, sentí una paz que no había experimentado en semanas. Al quedarme dormido, rodeado por los brazos de Valerie, comprendí algo profundo. La antigua Sienna se habría derrumbado bajo la presión del día de hoy, pero esta nueva versión de mí mismo, la que Valerie me había ayudado a descubrir, era más fuerte de lo que jamás imaginé. La mañana siguiente amaneció brillante y despejada, un perfecto día de primavera en Greensboro. Mientras nos vestíamos para la entrevista, vi la mirada de Valerie en el espejo. ¿Lista para enfrentarte a los lobos?, preguntó, ajustándome el cuello con ternura. Respiré hondo y enderecé los hombros. ¿Contigo a mi lado? Siempre. De la mano, salimos a la luz del sol, listos para contarle nuestra verdad al mundo. Lo que viniera después, lo afrontaríamos juntos, como compañeros, como amantes, como el equipo que siempre debimos ser. Un año después de aquella fatídica fiesta de Halloween, me encontré frente a un espejo, ajustándome a un disfraz de la Mujer Maravilla que me resultaba familiar y completamente desconocido a la vez. La mujer que me devolvía la mirada era muy distinta a la abogada estirada que había asistido a regañadientes a un evento laboral 12 meses atrás. ¿Estás lista, cariño?, preguntó Valerie desde la otra habitación. Llegaremos tarde. Sonreí, mirándome por última vez. Ya voy.
Habíamos decidido organizar nuestra propia fiesta de Halloween este año, una celebración de lo lejos que habíamos llegado y un guiño descarado a donde empezó todo. Nuestro loft estaba decorado en naranja y negro, y el aroma a especias de calabaza se mezclaba con la animada charla de los invitados, mientras me abría paso entre la multitud. No pude evitar maravillarme ante la transformación. Compañeros que antes nos miraban de reojo ahora brindaban con nosotros, genuinamente felices por nuestro éxito. María, resplandeciente con un disfraz de Catwoman, estaba enfrascada en una conversación con Jennifer Wu, quien se había convertido en una de nuestras aliadas más fieles en el ámbito legal. Incluso mi hermano Thomas estaba allí, incómodo con un disfraz de Superman, pero haciendo un esfuerzo. Nuestra reconciliación había sido lenta y a veces dolorosa, pero su presencia esta noche lo decía todo. Encontré a Valerie junto a la ponchera. Su disfraz de Mujer Maravilla atraía miradas de admiración. Sonrió radiante al acercarme y me atrajo para un beso rápido. «Míranos», murmuró. «¿Quién lo hubiera dicho, eh?» Le apreté la mano, una oleada de emoción amenazaba con abrumarme. «Te amo», dije simplemente. La fiesta estaba en su apogeo cuando se oyó un alboroto en la puerta. David entró, con aspecto avergonzado, vestido con un disfraz de Batman improvisado. El silencio se apoderó de la sala. Su caso se había resuelto hacía meses, no una absolución total, pero mucho mejor que la condena a prisión que había estado enfrentando. Aún así, su presencia allí era, cuanto menos, inesperada. Me acerqué, con Valerie pisándome los talones. «David», dije sorprendido. «No pensé que lo lograrías», se encogió de hombros, con una sonrisa irónica en el rostro. «No podía perderme la oportunidad de ver a la mejor pareja de Gotham en acción, ¿verdad?» Disuelta la tensión, la fiesta recuperó su ambiente jovial. Mientras observaba a David socializar con torpeza, sentí una sensación de cierre que no había percibido. Estaba desaparecido. Más tarde, al caer la noche y salir los últimos invitados, Valerie y yo nos encontramos en el balcón con vistas a las luces centelleantes de Greensboro. El aire fresco de octubre estaba cargado de posibilidades. «¿Qué año más tremendo?», dijo Valerie, abrazándome por detrás. Me apoyé en su abrazo, saboreando la calidez de su cuerpo contra el mío. Eso es quedarse corto. Nos quedamos en un cómodo silencio, reflexionando sobre el torbellino de los últimos 12 meses. El frenesí mediático tras nuestra entrevista había sido intenso, pero en última instancia positivo. Nuestra honestidad y vulnerabilidad habían calado hondo en la gente, generando una afluencia de nuevos clientes y oportunidades. Kronos Tech Law era ahora la firma de referencia para soluciones tecnológicas éticas en el sureste. Nos expandimos y contratamos a un equipo diverso de jóvenes abogados y técnicos que compartían nuestra visión. El trabajo era desafiante, emocionante y profundamente gratificante, pero más que nuestro éxito profesional, fue nuestro crecimiento personal lo que me asombró. La mujer que era hace un año difícilmente reconocería a la Sienna de hoy, segura de sí misma, abierta y profundamente enamorada. «Tengo algo para ti», dijo Valerie de repente, rompiendo el silencio. Metió la mano en un bolsillo oculto de su disfraz y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración cuando ella se arrodilló. La caja se abrió y reveló un impresionante anillo de diamantes. «Sienna Matthews», dijo Valerie con la voz cargada de emoción, «este último año ha sido la mayor aventura de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas me nublaron la vista mientras asentía, demasiado abrumada para hablar. Valerie me puso el anillo en el dedo y se levantó para besarme apasionadamente. Al separarnos, sin aliento y mareadas, un coro de vítores estalló tras nosotras. Nuestras amigas se habían reunido en la puerta, con sus copas alzadas en señal de celebración, por Sienna y Valerie. Gritó María, con la voz entrecortada por lágrimas de felicidad. «Amar», añadió Jennifer. «Por nuevos comienzos», dijo mi hermano Thomas suavemente, con una sonrisa genuina en su rostro. Al girarnos para mirar a nuestros seres queridos, tomados de la mano, sentí una profunda sensación de estar en lo cierto. Este era mi lugar. Esta era mi verdadera naturaleza. Más tarde esa noche, mientras Valerie y yo yacíamos juntas, con nuestros disfraces tirados en el suelo, me maravillé del viaje que nos había traído hasta aquí. Desde un encuentro casual en una fiesta de Halloween hasta construir una vida y un legado juntas, era más de lo que jamás me había atrevido a soñar. «¿En qué estás pensando?», murmuró Valerie, trazando patrones perezosos en mi piel. Sonreí, acercándola más. «Estoy pensando que estoy deseando ver qué nos depara el próximo capítulo». Mientras nos quedábamos dormidos,
Con la primera luz del amanecer asomándose por las cortinas, supe una cosa con certeza. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos aguardaran, cualesquiera que fueran los giros y vueltas que nos deparara la vida, los afrontaríamos juntos. Como compañeros, como amantes, como el equipo que siempre debimos ser, y realmente que podría ser más súper que eso,